Amén, iglesia amada. Un aplauso, por favor, a la poderosísima alabanza. Vamos a continuar. Hoy estamos terminando esta serie, Procesos de Gloria. Hemos estado, creo, 2 meses, pero valió la pena. Así que nuevamente, amados, bienvenidos a todos los que amamos a Cristo y Él nos ama, pero no por eso dejamos de pasar tiempos difíciles. Bienvenidos a todos, varones y mujeres que permanecen en Cristo por la fe. ¿Y sabe qué? Y porque poco a poco Él ha ido apasionando nuestro corazón. Un corazón apasionado no mira dificultades, situaciones, todo lo demás palidece ante esa realidad de sabernos amados y poder responder con el mismo amor que Él. ¿Por qué? Dice el apóstol Juan: te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Ese es el amor que se manifiesta a través de cada uno de nosotros. El amor de Dios implantado en nuestros corazones. Así que nuestro título hoy, tiempos malos, crisis u oportunidades. De acuerdo al entendimiento que tengamos, lo vamos a ver. Hace años vivía en Estados Unidos y un pastor, me parece, no recuerdo muy bien, me habló sobre los chinos y me dijo: los chinos han sacado de su vocabulario la palabra crisis porque la han cambiado por oportunidades. Me dijo, cada que los chinos llegan a un lugar, ellos implantan su propio negocio, son los dueños de su negocio. Entonces, ¿y por qué? Porque en su mentalidad no miran las crisis como obstáculos para permanecer en un statu quo, para permanecer tal vez retrocediendo, porque ya hemos visto siempre acá que el que no avanza retrocede, porque según Heráclito, lo único permanente es el cambio. Así que si no avanzamos, no nos quedamos en un lugar, estamos retrocediendo. Así que la mentalidad de los hijos de Dios es una mentalidad de renovación en esta verdad que nos hace libres. Y vamos a recapitular para seguir en el lineamiento del anterior domingo, los versículos que nos han hecho mucho eco. Los primeros 4 versículos de este libro, de este capítulo del apóstol Pedro, tienen que ver con la salvación por gracia, recibida por la fe, y tiene que ver con lo que hizo esta salvación, que no solamente es el perdón de nuestros pecados, vivir como podamos en la tierra y algún día disfrutar la gloria eterna. No es así. Nos ha dado todas las condiciones para vivir de acuerdo al nivel del reino de Dios, al nivel que Él ha ganado para nosotros. Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y dice que así como todas las promesas cuando las entendemos, nos llevan a ser participantes de la naturaleza divina. Y ya hemos entendido, hemos hablado también que la palabra
En el griego, el vocablo griego, participantes, es socios en unidad y esencia. Usted tiene la naturaleza, el ADN de Dios al constituirse como sus hijos. Entonces, qué bueno es el Señor. Jamás te va a pedir algo que no te haya dado antes. Eso es gracia. Y ahí está el desafío. Si lo tenemos y lo entendemos, ¿cómo es que vamos a responder a lo que Él nos pide? Entonces aquí dice, vosotros también poniendo toda diligencia, claro, si ya tenemos esta vida, esta naturaleza divina, pero esta naturaleza divina no se expande en nosotros, no crece, no se forma, no se manifiesta simplemente, sino es una manera intencional de cada día de rendir el corazón para renovar el entendimiento y conocer a Cristo. Y en ese conocimiento hay muchos puntos importantes, como por ejemplo, negarnos a nosotros mismos. Morir al yo, a ese ego que siempre quiere tener la razón y el control. ¿Para qué? Para permitir que la vida gloriosa, potente, superlativa de Cristo se manifieste. Entonces, poniendo toda diligencia. Según el diccionario, la diligencia es prontitud y cuidado en la ejecución de algo. El diligente actúa con apremio, determinación, sin dilación, evitando posponer las decisiones, pero también actúa con dedicación, enfoque, atención y esmero en lo que hace. Qué buena definición para una persona diligente. Y hoy aquí yo quiero establecer en nuestros corazones que nosotros somos esas personas diligentes, que no dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, porque hemos entendido la brevedad de la vida y por lo tanto necesitamos aprovechar bien el tiempo. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Todo esto ya está en nosotros como fruto, como simiente, mejor dicho, como simiente, y cada vez que decidimos confiar, creer, obedecer, se va estableciendo, va madurando como fruto. Entonces, vimos antes la fe, la virtud, el conocimiento. El dominio propio es un fruto del Espíritu que ya está en la nueva naturaleza que nos ha dado. Solamente que necesitamos desarrollarlo. ¿Y cómo lo desarrollamos? Vamos a ir viendo más adelante. Porque muchas veces se nos van los estribos y tomamos decisiones o decimos algo que después nos arrepentimos. No hay dominio propio. O mejor dicho, está, pero está embotado. Y le pedimos, Señor, dame dominio propio. Entonces estamos pidiendo mal. Él dice, ya lo tienes. La oportunidad que te estoy dando para que lo desarrolles es que alguien te trató mal, alguien hizo esto, alguien hizo lo otro. ¿Y qué vas a hacer? Si lo entiendes, vas a manifestar lo que tienes. ¿Me entiende la diferencia, amados? Dame amor, por favor, quiero amar. Ya lo tienes.
Cuando te hacen daño, es la oportunidad para manifestarlo. Señor, quiero ser una persona perdonadora. Cada día hay una oportunidad para perdonar. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante en detalle. Al dominio propio, paciencia. Este es un fruto extraordinario del Espíritu, que tiene que ver con un carácter cabal, sin que le falte cosa alguna. La palabra paciencia en el griego es upomone, que significa sufrir bajo presión sin alteración del ánimo, que puede esperar con confianza y paz el tiempo de Dios. Las circunstancias adversas nos ejercitan a esperar con, valga la redundancia, esperanza. ¿Por qué? La esperanza de esperar en Él no avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Y todo lo que Él permite no es para destruirnos, sino para alinearnos al nivel de la vida que nos ha entregado. ¿Cuántas veces los hijos de Dios viven por debajo de ese nivel? Porque no entendemos. Pero el Espíritu Santo está alumbrando el entendimiento a través de su palabra. Porque la palabra es espíritu, es vida, es luz. Entonces, piedad. La piedad es un fruto del Espíritu que está en nosotros. Porque la piedad es el carácter compasivo, manso, santo de Dios que fue depositado en nosotros. Afecto fraternal es ese amor filial para amarnos como hermanos, la familia primaria, la familia de la fe. En la familia siempre hay situaciones difíciles, hay roces, hay ofensas, pero nuevamente son oportunidades para manifestar lo que portamos. Y al afecto fraternal, amor. El amor es la base, es el fundamento de todo. Si nos damos cuenta, inicia con la fe, pero culmina con el amor. La base, el fundamento, la raíz que nos arraiga en esta vida tan gloriosa y poderosa. Y dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. La ociosidad, dicen, es madre de todos los vicios. Pero el enfocarnos y ocuparnos nos va a llevar a ser personas proactivas y no reactivas. Siempre reaccionando cuando está el problema. Apagando el botón de incendio siempre. Entonces, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que la clave de todo es conocerlo a Él, porque lo demás comienza a manifestarse. Conocerlo a Él nos va a dar un entendimiento de lo que somos y portamos. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué significa eso? Que cuando nos distraemos, olvidamos que somos parte de una nueva creación que no tiene pecado, que su hoja de vida es limpia, no tiene un background, no tiene un pasado, no está cargado de culpa, de cosas, hice y no.
todas las cosas son hechas nuevas. Por eso, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, seguimos. Aquí, después de ese versículo 9, vienen estos dos que son muy importantes, porque seguimos en el hilo conductor para la construcción, la edificación de este pensamiento en nuestra mente. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Aquí la palabra firmeza nos habla de estable, estabilidad, fuerza, fuerte, que no se mueve ni vacila, que no se deja dominar ni abatir. Una persona convicta en su fe va a ser firme, va a permanecer estable, no se va a mover de su posición en Cristo. Aquí, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Fíjese, la firmeza y la estabilidad nos va a mantener en una posición que todos nosotros tenemos. Es la posición de lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo en gobierno. ¿En gobierno de qué? Del otro, del que me hace tal y tal. No, primeramente gobierno interno de nosotros mismos. Y después también se pueden gobernar circunstancias. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo, en este pasaje, no está hablando de hacer cosas para tener la salvación y entrar en el reino. No, no, no. Necesitamos comprender bien, porque la salvación se recibe por gracia y la salvación es el regalo de la gracia de Dios, pero la recibimos por la fe. No tiene que ver con obras, acuérdense. El apóstol Pablo está diciendo aquí que él sabe que muchos hijos que todos los hijos de Dios van a entrar en el reino, aunque sean inmaduros, aunque no manifiesten todavía el fruto del Espíritu. Van a entrar en el reino. Pero él aquí no está hablando de salvación eterna, está hablando de recompensas eternas. ¿Sabe por qué? Porque las recompensas eternas se dan por la fidelidad y la obediencia. El permanecer, la fidelidad nos habla de fe también. El permanecer en Él firmes, por fidelidad y obediencia. Porque si decimos que conocemos, pero no obedecemos, dice que somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pedro está hablando de esas recompensas eternas que comienzan aquí en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido trasladados, lo vemos en la próxima diapositiva, de un reino, de una potestad de oscuridad al reino de la luz. Entonces, el reino comienza aquí. ¿Cómo comienza el reino aquí? Cristo en nosotros. Conociéndolo a Cristo, eso es la vida eterna. Y aquí hay recompensas. Jesús dijo, que aunque demos un vaso, aún por un vaso de agua a alguien, ya tendréis tu recompensa. ¿Y saben qué, amados? Aquí en esta tierra vamos a escuchar la voz de Cristo que nos dice, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y lo poco
que nosotros podemos darle al Señor, Él lo multiplica. Hacemos la diferencia en esta tierra, en el sistema del mundo oscuro. Entonces, pero también habla porque Él los estaba preparando para que ellos permanezcan firmes en la fe y sigan practicando la vida de la naturaleza divina que se les había entregado. Él estaba por abandonar el cuerpo según Cristo le había hablado. Entonces Él se había preparado también aquí en esta tierra, pero también para su futuro eterno en la gloria de Dios. ¿Y sabe qué? Estas recompensas eternas nos hablan como cuando las ciudades, y antiguamente eso sucedía, las ciudades recibían a los héroes de guerra. ¿Cómo lo recibían? Con aplausos. Les daban una amplia y generosa bienvenida a la ciudad. ¿Sabe qué? La ciudad celestial nos va a esperar con una amplia y generosa bienvenida para tener recompensas. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5 dice que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, no para la salvación porque la tenemos por gracia, sino para las recompensas eternas, según lo que hayamos entendido y según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, dice, sea bueno o sea malo. Entonces, qué maravilloso es tener esa certeza, esa seguridad de que Cristo va a volver. El Cristo glorioso vino como cordero, pero viene como león, el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿a qué viene? A recoger a su iglesia a sí mismo. Él es el rey, Él es el reino. Y el reino está en nosotros, porque es Él. Librados y trasladados. Aquí el apóstol Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esta palabra participar la encontramos en muchos pasajes del Nuevo Testamento. Participar de la herencia. Claro, si somos socios en unidad y en esencia. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Lo mismo que le ha tocado a Cristo nos toca a nosotros. ¡Qué categoría! Por eso es que esto no es estar en una religión. Cualquiera tiene una religión. Cualquiera cumple algunas reglas y piensa que eso es. No, esto es vida. Esto es gozo. Esto es libertad. Entonces, somos participantes de la herencia eterna. ¿Quién es la herencia eterna? Cristo. Él es todo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo es que es el reino de su amado Hijo? Dice Romanos 4:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es algo que experimentamos interiormente, es algo que está en nosotros, que lo podemos sentir, es tangible en nuestro interior, es una realidad en nuestro interior. ¿Sabe por qué? Está en nosotros. Cristo es el Rey y Él es el reino. Entonces, se abrirán las puertas, dice, de una manera extraordinaria.
para entrar al reino eterno. Ya entramos, ya estamos. Nos espera una gran bienvenida en nuestra casa eterna. Le preguntaron a Jesús, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Cuándo vendrá el reino? Y Él les dijo, el reino no está allá, no está acá. El reino está en vosotros. Lucas 17, del 20 al 25, si alguno lo quiere leer. Entonces, aquí el apóstol Pedro, seguimos en el lineamiento de este capítulo, segunda de Pedro 1. Y en el 12 nos habla algo muy importante. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esta palabra que está combinada, verdad presente, en el griego tiene un significado que debemos entender. La palabra verdad presente proviene de la frase griega parousia aletheia. Parousia significa llegada, venida. Parousia es el término técnico para llegada de un gobernante o rey. Así lo entendían los romanos. Cuando alguien conquistaba la ciudad, había un cambio de mando, había un cambio de gobierno. Y eso fue lo que pasó. Isaías 9 habló una profecía que habla tierra de Zabulí y de Zabulón y Neftalí, tierra asentada en sombra de muerte, vio gran luz. ¿Cuándo pasó eso? Cuando Cristo se encarnó, se hizo hombre, creció y caminó por esa ciudad. Y dice Mateo, para que se cumpliese la profecía de Isaías. La ciudad en tinieblas vio gran luz. ¿Qué pasó? Había un orden gobernante de las tinieblas en toda la tierra. Pero cuando Cristo vino, ese orden fue quitado, cambiado, y se estableció el orden de la luz. Por eso es que la luz cancela las tinieblas. Pero ¿qué hace la iglesia mezclando pactos? ¿Qué hace la iglesia sin entendimiento? Huyendo del diablo. Ay no, cuidado la maldición. Cuidado, ¿qué maldición? Todo fue sobre Cristo. Ayer en la administración, en la reunión del ayuno que tenemos, el Señor me hizo acuerdo de un rey que odiaba al pueblo de Israel, Balac, y le pagó una buena suma a un profeta que nunca había entendido ni su llamado, ni su elección. Aquí dice que permanezcamos firmes en el llamado y la elección. Qué importante es entender que tú y yo somos elegidos por Dios. ¿Cuántas veces yo me sentía tan feliz de que me elijan en mi curso para hacer algo? Pero que nos elija Dios para ser representantes, embajadores, que manifiesten la clase de vida que solo Él puede dar. Es muy glorioso. Entonces, Balán, el profeta que fue reprendido por una bestia de carga, por un asno o una mula, no sé. Mira, hasta el animal obedecía la guía de Dios. Se oponía, le apretaba su pierna para no avanzar, para ir a hacer lo que nunca debería hacer. Y él le daba y le daba. ¿Cuántas veces nosotros somos así?
Estamos empeñados en algo y seguimos y seguimos y seguimos en aquello que va a ser para nuestro mal. Hasta que la bestia le habló y le dijo, ¿por qué me pegas? Oiga, qué locura de los que no entienden. Llegó a la cumbre de la montaña y el pueblo de Israel estaba desparramado, feliz, porque los que tienen a Dios son verdaderamente felices, están protegidos, se sienten seguros. Entonces le dice, tráeme una mesa, trae esto, tal. Y cuando estaba por maldecir, le dijo, no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Amados, ¿tú sabes que eres bendecido? Cristo nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Lo dice Efesios 1:3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No puedo maldecir al que Dios ha bendecido. Y comenzó a darle unas bendiciones espectaculares, unas palabras maravillosas. Léalo, está en Números 23, desde el 19 en adelante. Y dice, no hay agüero contra Israel. La mayoría de la gente, de repente te han hecho brujería. De repente te han hecho un maleficio. Los que están en luz, las tinieblas, no pueden penetrar. Tienen que huir. Esa es la realidad del entendimiento del nuevo pacto. Entonces, el término técnico es la llegada de un gobernante o rey que sabe que este gobernante viene a cambiar las leyes del anterior régimen. Viene a cambiar la ley. Y eso fue lo que hizo Cristo. Cambió la ley de Moisés por la ley del amor. La ley de la vida en Él. Y la segunda palabra, aletheia, que se refiere a la verdad en sí misma, se expresa con hechos irrefutables y que no puede ser obtenida por la mente humana. Solamente puede ser percibida. ¿Por qué? Por revelación divina. Por eso es que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tiene una nueva creación, tiene una nueva mente, la mente natural. El mundo que tiene una mente natural no percibe las cosas de Dios, le parece que son locura. Pero a la mente del Espíritu, las locuras funcionan. Porque Dios está guiándonos. El apóstol Pablo dice, toleradme un poco de locura. ¿Han leído? 2 Corintios 11. Toleradme un poco de locura. ¿Qué locura? Una verdad gloriosa, verdad presente. ¿Qué significa? Que hubo un cambio de gobierno en toda la tierra. Y cuando lo recibes en tu corazón, también en tu vida. Porque de eso se trata. Por eso es que aquí no estamos hablando un evangelio de motivación, sino el evangelio del reino, porque este reino tiene un rey. Y si no vamos a vivir guiados y sometidos al rey, ¿para qué estás en el reino? Es verdad. Pero obviamente eso tiene que ver con un proceso de entendimiento, de ir renovando la mente. Pero si queremos disfrutar el reino, sometámonos al Rey del reino. Por esta razón, amados, la verdad es bien peleada. ¿Qué hace la serpiente antigua?
Siempre quiere sacar a los escogidos de Dios de la verdad. Y si tú entiendes quién es la verdad presente, ya hemos visto, Cristo. Siempre va a querer sacar de la verdad a los escogidos de Dios. El mismo Señor lo dijo. Que en los tiempos y en todos los tiempos ha sido así. Aún hasta los escogidos serán engañados. Dios nos guarde y Dios nos proteja de eso. Entonces, ¿cuál era el propósito de la serpiente antigua? Este texto nos remonta al principio. Dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nos está conectando con Génesis, nos está conectando con el principio, donde la mujer fue engañada. La mujer es símbolo en la Biblia, es figura, es simil, es una comparación con la iglesia. Entonces, ¿qué el trabajo activo de la oscuridad con los escogidos? Es el engaño y la seducción. ¿Cómo es que él engaña? Fíjese la etimología de la palabra, del latín seducere, engañar con arte y maña, persuadiendo suavemente. Su significado etimológico, sacar a alguien de su camino. Así como sacó a Adán y a Eva de la vida gloriosa que portaban, de la gloria de Dios. Ese es su firme propósito, su firme designio, sacarnos a nosotros. Por eso, amados, necesitamos estar enfocados, atentos, para no ignorar las maquinaciones de Satanás. Lo dijo el apóstol Pablo. No ignoremos las maquinaciones. ¿Qué maquina? Sacarte de tu posición, sacarte de Cristo, así como lo logró en el huerto. ¿Por qué? ¿Cuál era su objetivo? Que no coman del árbol de la vida que era Cristo. El árbol estaba ahí, era el centro. En el centro del Edén estaba el árbol de la vida. Porque Cristo es lo más importante, por eso siempre es central. Y necesitamos darle la importancia que se merece. ¿Cuál es la estrategia del engaño? Sofismas, verdades a medias. Con que Dios ha dicho que de todos los árboles del huerto no pueden comer. Ahí cayó la mujer en la trampa. No, solamente de un árbol. Para que si comemos de él no muramos. No morirán. Serán como Dios. Siendo que tenían la naturaleza de Dios. Entonces, ¿cuál fue el engaño? Ser como Dios sin Cristo. Porque no comieron del árbol. Le fue cerrado el acceso al árbol de la vida. Pero la gracia, la misericordia, el eterno propósito del amor de Dios envió a su Hijo. Y en medio de la Biblia vemos una cruz que nos volvió al Edén, al principio. Pero ¿qué hay en el Edén en el principio? La misma situación, un engañador que fue derrotado en cuanto a operar en nuestra naturaleza para subyugarla y someterla, pero no extinguido
para seguir engañando a las naciones. ¿Sabe por qué? Porque ahí necesitamos activar el libre albedrío y la obediencia a Dios, por amor y no por temor. Y eso mismo hace el sistema del mundo hoy. Fíjese todo lo que te ofrecen. Te ofrecen de todo, pero sin Cristo. ¿Para qué quiero yo ser o tener algo sin Cristo? Y ese es el engaño en que muchos caen. Oremos por favor por un trabajo. Muy bien, oremos porque Dios es bueno. Y después no apareció más. Es que ya tengo mi trabajo. No puedo ir porque tengo mucho trabajo. Oh, qué tristeza. Cuando lo central es Él, nuestra herencia, nuestra fuente, el Shaddai, el más que suficiente, el todopoderoso. Necesitamos volver al primer amor, al enfoque, a la comunión. Amados, nos ha hablado la palabra seducción, seducir. Pero hay otra seducción maravillosa. Fíjese, solo Dios tiene el poder de seducir sin alienar. ¿Qué es alienar? Es perturbar la mente, quitar la identidad de las personas, someter su razón, quitarle la razón. Y es cuando un individuo pierde el control de sus decisiones. Dios es el único que nos hace suyos sin robarnos la dignidad, la identidad, ni el libre albedrío para tomar decisiones. La responsabilidad sigue siendo nuestra. Somos responsables de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Por eso es tan importante renovar el entendimiento. ¿Qué naturaleza nos está gobernando? Desde ahí vamos a tomar decisiones. Dios seduce porque sencillamente es amor, gracia, humildad, bondad, fidelidad. Y esto nos transforma. Su amor nos transforma y nos alinea a la realidad de lo que somos en Él. Entonces, aquí vemos a un profeta que estaba en mucha tribulación, tenía mucha persecución, se burlaban de él, pero él estableció primeramente algo que absorbió su vida y dijo: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Qué maravilloso es entender que no vencemos por la fuerza humana, no vencemos por imposición a alguien. No lo hagas nunca. No intentes persuadir a alguien con una imposición. El que convence es el Espíritu, por amor. El que vence nuestras vidas, nuestros paradigmas, el orgullo, el ego enaltecido, es el amor de Dios, el amor eterno. Y dije, qué mala decisión que tomó, pero el amor vence. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi interior un fuego ardiente que traté de sufrirlo y no pude.
Hay situaciones en la vida que son difíciles, pero son oportunidades para que el amor que nos absorbió y nos venció se manifiesten en otros. ¿Cómo permanecer siendo sinceros y fieles a Cristo? ¿Cuál era el temor del apóstol Pablo? Oiga, el apóstol Pablo no le temía a nada, ni a los romanos, ni a los gentiles, ni a los... Bueno, los romanos eran los gentiles en ese tiempo. Ni a los judíos, ni al diablo, ni a nadie. El único temor que tenía era que la iglesia al que él estaba edificando sea engañada y sea apartada de su sincera fidelidad a Cristo. Sincera, sin engaño. Ya sabía que esta palabra sincera es compuesta, ¿no? Lo dijimos acá. Los mercaderes truchos, engañadores, cuando sus jarros, sus vasijas se rompían, las pegaban con cera y no se percibía la rotura. Y los mercaderes honestos tenían sus grandes letreros. Vasijas sinceras. Amados, eso le agrada al Señor. La sinceridad de un corazón que reconoce sus pecados, sus errores, que reconoce también lo que es y lo que porta, esa nueva creación, pero que necesita reconocer lo que está operando desde adentro para sacarlo de su posición. Todos nosotros tenemos un punto ciego, todos. Usted no puede levantar la mano y decir, yo no, porque como no lo sabe, pero Dios lo sabe. Hay algo con el que luchamos todos. Y cuando Dios te lo revela, ahí necesitamos reconocer, sí, Señor, tenés razón, es verdad. Ayúdame. Y seguimos adelante, entendiendo lo que somos y lo que portamos. ¿Cómo permanecer entonces siendo sinceros y fieles a Cristo? Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Esta palabra que usted está escuchando hoy es una palabra de justicia. La leche en la palabra es el fundamento, que es muy importante. Los cimientos, las bases son muy importantes, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que migrar en el entendimiento a entender la justificación, que es lo que le doy duro cada día acerca de la nueva creación. Porque entender eso nos va a librar de redundar en la culpa, en el pasado, y nos va a llevar a reconocer que somos nuevas personas, que tenemos una nueva mente y un nuevo propósito en la vida. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos está hablando acá? Nos está hablando de practicar la vida que se nos ha entregado. Esta vida superlativa, poderosa, necesitamos practicarla. ¿Cómo? Invirtiendo bien el tiempo con diligencia y sabiduría. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Necesitamos aprovechar el tiempo en primer lugar por la brevedad de la vida. Es breve. Nosotros no sabemos qué día nos va a tocar marchar. Es verdad. Pero necesitamos, el día que sea,
estar conscientes del amor de Dios, de la elección de Dios, de nuestro llamado, de nuestro propósito. Y permanecer firmes, confiando en Él y haciendo lo que a Él le agrada, practicando esta vida gloriosa. Y el primer lugar nos está hablando de: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí, fíjese lo que quiere decir el apóstol Pablo, es un símil que es una comparación. Cómo él establece el andar. ¿Qué establece el andar? Con dos cosas. Usted da un paso y después da el segundo. Y la repetición de estos dos pasos, vamos a ir caminando, se convierte en nuestro andar. Entonces el apóstol Pablo está haciendo esta comparación de lo que es la vida en Cristo, de lo que es caminar en Cristo. Sencillamente, simplemente, desvestirnos de lo viejo cada día con entendimiento y vestirnos de lo nuevo. Esto es sencillo. Cuando la vieja forma quiere salir, quiere manifestarse, ahí tú dices: no, me desvisto, me saco esto y me visto de lo que soy verdaderamente en Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Por eso es que tenemos que despojarnos, porque ese viejo hombre está viciado. Deseos engañosos. ¿De dónde provienen los deseos engañosos? De la fuente de la serpiente antigua, de esa naturaleza de engaño que se dio a la seducción. ¿Y cuál es el otro paso para caminar? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué significa la justicia? No te costó a ti nada, es gratis. Solamente necesitas hacer la acción en obediencia, de apropiarte, de vestirte de lo que se te entregó. Tiempos malos, crisis u oportunidades. ¿Cómo lo vemos? Aquí el apóstol Pablo Pedro nos está llevando a algo supremo. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Entonces, ¿qué debemos entender? Necesitamos entender lo que somos en Cristo para invertir y aprovechar al máximo el tiempo, porque los días son malos. A veces nos estamos preocupando con una mentalidad legalista. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? Lo que necesitamos preocuparnos es cómo estamos caminando. ¿Por qué? Si estamos caminando como lo que somos va a determinar lo que hacemos. ¿Cómo me respalda la palabra en esto? Proverbio 23:7. Tal cual es en su pensamiento, así es en su corazón. Esa va a ser la conducta que tengamos. Entonces, la mayoría de nosotros consideramos los tiempos malos como obstáculos, circunstancias y presiones que tienden a hacernos incapaces de vivir de acuerdo a lo que somos y portamos. Yo antes decía: hoy esta persona me dificulta expresar la vida. Y he escuchado a muchos también. ¿Sabe qué? Yo sé lo que soy. Y también entiendo lo que debo hacer. Pero es que mi esposa, mi esposo, usted viera cómo son de difíciles. Aburridos, peleadores, infieles. Entonces, definitivamente no lo puedo hacer. ¿Sabe qué, amados?
te estás engañando a ti mismo. Porque nada a tu alrededor puede impedir que puedas expresar lo que te gobierna desde adentro. Nada a tu alrededor puede impedir que puedas expresar el carácter que te ha absorbido, el carácter de Cristo. Nada puede impedir. ¿Y sabe qué más bien? El entendimiento nuevo que tenemos es que ese marido es una oportunidad que Dios te está dando para ejercitar, para practicar la vida que portas. ¿Sí o no? Es una gran oportunidad para expresar pues lo que somos. Si no hay situaciones difíciles, presiones, ¿cómo se va a expresar la gracia? ¿Cómo se va a expresar el amor? ¿Cómo se va a expresar el perdón? Estaríamos muertos, unos momias, estáticos. No, los hijos de Dios tienen vida, son alegres, amables, lloran, sufren, pero aman a su Padre, a su Creador, a su Salvador y a su esposo y a su esposa también. Entonces, amados, que podamos entender como entienden los chinos. Cuando hay crisis son oportunidades para expresar, para que otros puedan conocer la vida que nos ha vencido. ¿A quién venció esa vida? Al viejo hombre rebelde, al ego exaltado, para manifestar el amor, la gracia, la humildad. Qué maravilloso es tener alrededor, vivir, o que los jetones tengan a su alrededor una mujer o un varón humilde. Qué hermoso es un corazón humilde, un corazón amable, apacible, paciente. Oiga, eso es refrigerio para los huesos. Gozosos, gente alegre, gozosa. El corazón alegre hermosea el rostro. El espíritu triste seca los huesos. Entonces, la primera palabra es entendimiento, que podamos entender los tiempos difíciles y los podamos afrontar, enfrentar desde una naturaleza nueva, divina, de amor, de fe. Y el segundo punto importante es sobreabundante. Tiene que ver con lo que poseemos. Si estas cosas sobreabundan en vosotros, no caeréis jamás de vuestra posición. No estaréis ociosos ni ciegos, sino que vamos a dar abundante fruto. Estamos terminando. Y aquí hay profecías. ¿A quienes les gustan las profecías que le digan? A todos. Pero también hay advertencias. Y ese es el amor de Dios para cuidar nuestro corazón, para cuidar nuestra elección, para cuidar nuestra decisión. La toma de decisiones es muy importante. ¿Saben qué? Tienen que ver con tu presente y con tu futuro. Adán tomó una decisión. No vamos a repetir porque ya lo sabemos. Jesús, la noche, en la última cena, ya estando en el huerto de Getsemaní, le habló a sus discípulos y les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si es que la carne te gobierna, es muy débil. Si te gobierna el espíritu, eres fuerte. Entonces aquí le lanza la advertencia. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe
no falte. Y tú, una vez vuelto, ¿qué? Confirma a tus hermanos. ¿Qué pasó? Falló. Negó al Señor de manera muy horrible 3 veces. Pero el amor de Dios, cuando resucitó, lo primero que dijo el ángel a los discípulos: díganle a Pedro que voy a estar con ustedes en Galilea. Lo primero, díganle a Pedro. Le restituyó el ministerio, el servicio, preguntándole: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Estaba en el griego agapeo, el amor ágape, el amor de Dios. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez, y Pedro se entristeció: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Y qué pasó? Obedeció. Volvió. Se arrepintió. ¿Qué es volver? Estar en una dirección y volver de esa dirección. Arrepentimiento, cambio de mente, pero conversión es ir en una dirección y volverse al lado correcto de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Terminamos con esta lámina. Arrepentimiento y obediencia. Volvemos al principio: pero yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pedro? Confirmándoles la verdad, corroborando, metiendo fuerza de que lo que les estaba hablando es la verdad presente, no pasada, no mezclas. ¿Qué es confirmar? Corroborar la verdad, certeza o el grado de posibilidad de algo, dar a alguien seguridad o certeza respecto a algo que suponía. Amado, las suposiciones ya no van en este. No supongas. Sométete al Espíritu para entender, a la palabra que es espíritu y vida, que es luz. Para entender. ¿Entender qué? Que hay un nuevo orden gobernante, que tú eres un embajador de ese reino, de ese gobierno. El gobierno de Dios gobierna toda la tierra y va a gobernar totalmente toda la tierra. ¿A través de quién? A través de su iglesia. A través de personas que entendieron la verdad presente. Parousia, aletheia. Las tinieblas fueron canceladas. Ahora hay un orden de luz. Y donde está la luz, las tinieblas desaparecen. Y cuando se prende la luz, todo lo que está en desorden, podemos advertir, podemos ver. ¿Y qué pasa? Entra el arrepentimiento, el cambio de mente. Y comenzamos a renunciar, a sacar, a quitar lo viejo, a ordenar. ¿De acuerdo a qué? A la verdad, a la gracia y al amor.